Del Colegio San Agustín, pues yo creo que los mejores recuerdos que tiene uno de la infancia, personalmente son de aquí del colegio, ¿no? Los valores de amistad, aquí es donde se forjó la vocación, por supuesto en la familia y luego en el colegio, ¿no? El colegio en ese tiempo pues era una familia, nos conocíamos, eran aulas grandes. Y claro que sigo teniendo relación con los del grupo mío, que era la letra C. Claro que conservo pues muchos recuerdos. La iglesia donde hice mi primera comunión. Las aulas donde estuve desde parvulitos. Yo llegué aquí, pues era el año 75, septiembre del 75, inicio de curso. Me acuerdo de el color del autocar, la parada, quién iba a ir, Pili Álvarez, pues Pili Usano, Pili Álvarez eran las que me llevaron en parvulitos, luego la señorita Paquita, Francisca, después estaba también Damián, Isidro, José Antonio Gómez, Enrique Pachón, Lorenzo del Amo. Siempre lo digo, en el colegio la presencia en los campos de fútbol, en los recreos, qué importante era, porque eso era y ese es el recuerdo que traemos, ¿no? El de las clases, bien, profesores, frailes profesores, también había laicos profesores, pero yo siento que, y lo que hablábamos es cuando estábamos en los campos de fútbol, el hermano Enrique, poniendo las redes, poniendo la tiza y limitando el campo de fútbol, Cirilo, que estaba en todos los sitios, o sea, gente que al final, Santi o Chimeno, paseando por los campos de fútbol, eso es lo que uno tiene, se preocupaban, estaban ahí. Yo recuerdo que había en el último piso unos dormitorios grandes, que no podíamos subir, que estaba como prohibido, ¿no? Y la aventura era con un grupo de la clase, pues dormir en el colegio unos días. Y pues también había inquietud cuando venían los frailes de Labria que nos hablaban de las misiones. Y Santi, que daba clases de religión, pues esa hora la dedicaba, con nosotros la dedicaba pues para escuchar a algún misionero. Me acuerdo de José Miguel Panedas, de cómo nos habló y algunas diapositivas que ponía de la ciudad de los niños. Y también de el padre Flores, incluso nos enseñó una piedra de Labria, ¿no? De la misión de Labria. Estas cosas pues te calan, y luego la inquietud de estar en el colegio, pues eso nos llevó a decirle a Santi que queríamos, pues teníamos inquietud de estar aquí en el colegio, de conocer un poco la vida. Éramos un grupo de 4 o 5, al final yo me quedé, ¿no? Y ahí me invitaron el verano al preseminario y desde ahí pues ya siguió todo. Bueno, no se lo creían. Viene en Navidades. No aguantará. No se lo creían. Bueno, pues vete, pero seguro que regresa. Y yo me acuerdo que mi abuelo decía, va, este regresa en Navidades, este está aquí en Navidades. Lodosa, al ser chiquito, había más relación con los padres, y al ser más chiquito había más personalización. No éramos tantos ya, pues mi generación fue ya cerrando Valladolid y luego Lodosa, ¿no? Pero no éramos tantos, pero sí había mayor personalización y mayor acompañamiento, eso sí, y un seguimiento mucho más cercano, sí. Pues sí, nosotros éramos 7, 4 eran ingleses, de lengua inglesa, 1 era de otra provincia y había 2 que éramos de la provincia de San Nicolás de Tolentino, 7.
Pero bueno, aún así, con la diversidad de culturas sí había esos tiempos de alegría. Me acuerdo del Padre Amado de vicemaestro, Jesús Lanao era el maestro de novicios, José Luis Goñi era el prior, entonces Aurelio Ripollés estaba también ahí, el hermano Paco. Pues era una comunidad pues bonita, éramos 7, teníamos que trabajar ahí todos. El Padre Ángel San Eufrasio, que hizo de puente entre la cultura inglesa y la nuestra. Yo creo que fue un año bonito y de crecimiento diferente, como que te abre la mente a que la orden pues tiene otro idioma, otras culturas y te va haciéndote adaptar a otros lugares, ¿no? Pues fueron 6 años de cambios totales. Tengo buenos recuerdos de la comunidad donde estábamos, muy agradecido con el acompañamiento que en los 2 primeros años dio Miguel Miró y el cambio que él pudo hacer dentro de una estructura que pues era buena en su tiempo, pero ya en nuestro tiempo ya estaba un poco desgastada, ¿no? Un equipo de formación menor, un acompañamiento más seguido y más personalizado. Me tocaron los cambios incluso estructurales de la misma casa. Pero estos cambios también me ayudaron a adaptarme y a descubrir que pues dentro de todo esto yo puedo adaptarme a los nuevos cambios de maestros, de acompañantes, incluso nuevos cambios estructurales, que había dificultades muchas y que había ganas de cambios incluso dentro estructurales, sistemáticos también. Pues bueno, una consagración total a Dios, ¿no? Y un sentirme miembro de una familia como es la Agustino Recoleta, que ya me sentía, o sea, en esto la identidad de Agustino Recoleta uno la tiene, y lo digo con todo orgullo, desde el colegio, porque en el colegio el corazón y el libro, el San Ezequiel Moreno que está en recepción, o sea, son cosas que uno las tienes desde pequeño, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, pertenecer a una familia, una mayor identidad y mucha ilusión por otros lugares en donde poder trabajar. Te hablo antes de la ordenación. Me gustaría estar fuera de España, porque mis padres estaban jóvenes en ese momento, aunque siguen, pero bueno, de otra manera. Yo estaba joven, estoy dispuesto, en ese momento me gustaba la novedad. El 31 de julio, unas horas antes de la ordenación, en los recibidores del Colegio San Agustín, es cuando me dice Miró, oye, vas a México, a Ciudad de México. Y ahí es donde me entero que voy a Ciudad de México y encantado de la vida, y que voy a hospitales. No conocía hospitales más que de las crónicas de hora al habla y alguna cosa más, pero no sabía bien qué. Pues es difícil elegir, porque cada uno tiene una característica que a uno le enriquece. Hospitales, sin demeritar las universidades, ¿verdad? Pero es la universidad de la vida. Y yo muy agradecido a Dios por estar ahí 13 años, porque un enfermo y estar entre la muerte y la vida te hace agarrarte a Dios, tener una espiritualidad fuerte y sobre todo ver tu sacerdocio y tu consagración religiosa como un servicio a Dios, ¿no? Y ahí es donde te vas dando cuenta, en esta dura realidad, que tú eres un hijo del pueblo de Dios y que vienes a servir al pueblo de Dios. Hospitales. Y bueno, lo de Cardi, pues se dieron esas coincidencias, esa ilusión y también esa inquietud. Uno iba a comer, a cenar a casa calentito
y veías ahí a la gente que se estaba haciendo la cama con unos cartones al lado del hospital porque no había ni una sala y estaban sin asearse, o sea, era una cosa. Y bueno, a raíz de que un fraile va viviendo esto dentro del hospital, pues van surgiendo estas inquietudes de hacer algo que nos comprometa en Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues se desarrolla este proyecto Cardi con muchas dificultades, porque bueno, hoy vemos una estructura, unos cursos, pero hubo muchas dificultades, ojo, muy agradecido por esas dificultades porque me hicieron crecer. Y lo de la educación, pues yo la educación los 3 años fueron intensísimos, porque fueron 3 años en donde en el colegio, un colegio pasa de todo, ¿no? Es la propia vida. Y lo que más me gustaba era esto de la educación tecnológica, ¿no? El implementar esto en el colegio, se pudo hacer, pues ya iniciar seriamente con unos estatutos y reglamentos el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, el darle una identidad, una imagen, unos valores. Y luego lo de pues, esta productora de televisión que pues tiene esa identidad con el colegio y a la vez también con la orden, porque allí se hacen programas que van a 22 países, es decir, es una comunicación para un público externo que a veces nos conoce y otras veces no. Y eso ha sido pues para mí pues muy intenso. Pues gracias a que tenía unos grandes consejeros y a que tenía un acompañamiento externo, esto me ayudó a estar 7 años dentro de la coordinación de gobierno, porque hoy en día no es fácil. No es fácil porque, bueno, pues los religiosos hay una pirámide poblacional invertida, ¿no? Religiosos mayores, religiosos jóvenes que hay que ponerles responsabilidades y que uno cree que van a responder y al final no responden en el campo que uno cree. Dificultades relacionales pues que existen dentro de las comunidades, aciertos y desaciertos, y esto te ayuda a un equipo de personas a los que estoy muy agradecido y un acompañamiento externo en donde te ayuda a ver qué cosas son tuyas y qué cosas no son tuyas. Alcores México nos hace vivir una experiencia de familia, porque hay gente de la fraternidad, están los de las JAR en el voluntariado, están las monjas de clausura, están las misioneras agustinas recoletas, estamos nosotros. Entonces Alcores México, yo lo que digo es, eso es una experiencia de familia. Lo bonito es que pues, hay proyectos sociales, quizás es lo más difícil, que tenemos que saber contar lo que hacemos, lo positivo que hacemos, porque se han construido casas tras el terremoto, se han ayudado a familias o se están ayudando a familias migrantes, muchas de ellas, en un proyecto de vías que llevan las misioneras agustinas recoletas. Y bueno, pues también se están ayudando en otras situaciones un poquito más puntuales, en donde los agustinos recoletos ahí estamos, ¿no? CEPROME al final es una institución avalada por la Santa Sede y por supuesto pues, por el Obispado mexicano, el Episcopado mexicano y otros episcopados latinoamericanos que intenta sensibilizar sobre el mundo de la prevención en la niñez y adolescencia. Y CEPROME lo que me ayudó es a formarme ante estos casos en donde la víctima es centro, ¿no? Y es un lugar de formación, de sensibilización, y ahí te vas enterando cómo está la Iglesia en este punto, la Iglesia latinoamericana. Poco se está haciendo, poco se puede hacer ante esta monstruosidad, como dice el Papa Francisco,
Pero creo que los agustinos recoletos tenemos que seguir manteniendo este nivel. Y en esto hay que agradecerle mucho al ex prior general, Fray Miguel Miró, la valentía que tuvo para hacer los primeros protocolos en el 2015 y luego las comisiones en los siguientes años, ¿no? Esto también pues ayudó a CEPROME y enriqueció. Desde la evangelización digital hay que acompañar, formar y compartir. Desde estos tres bloques encontrarse con Jesús. Y para esto se necesita, yo siento, la creatividad y la audacia, que también nos decía esto el Papa Francisco, ¿no? Entonces para esto hay que tener mucha labor con los laicos y laicos profesionales. Para la evangelización digital tenemos que invertir. Y yo siempre digo que no es un gasto. Todo lo que hoy es el mundo de comunicaciones como orden religiosa es una inversión, porque al final es nuestra imagen la que está metida en todo esto. Recordando un poco a Benedicto XVI, él decía que el Internet, el mundo del Internet y las tecnologías es el púlpito del siglo XXI. No solamente es hablar de Cristo. A veces cuando hablamos de emociones, de sentimientos, estamos enganchando a la gente para desde ahí llevarlos a Jesús, ¿no? Es decir, desde el desarrollo humano siento yo que podemos hacer mucho, y San Agustín tiene mucho de desarrollo humano, de mundo emocional, de sentimientos. La imagen evangeliza y a veces es nada más una imagen y un pie de foto y ya, o sea, un pie de foto sencillo, porque tiene que ser un lenguaje sencillo y concreto. Misericordia quiero. Tres elementos que yo quiero que estén ahí presentes, ¿no? Uno es pues la tierra donde nací y donde pues empezó mi fe, que es España. Otro es México, la tierra donde he aprendido a ser consagrado y sacerdote. Y otro, un elemento agustiniano. Son las tres realidades que me han marcado en mi vida. En primer lugar, ser un miembro del equipo de don Carlos, el arzobispo Carlos Aguiar, y un hermano y un miembro del equipo con todos los obispos auxiliares, que conmigo son 6. Eso es lo que deseo, ¿no? Facilitar este trabajo de equipo en una urbe tan grande y con ambientes y dimensiones muy grandes y muy variadas. Siempre me ha gustado trabajar con laicos. ¿Por qué? Pues porque los laicos son los que me han ayudado a organizar una obra social como Cardi, que realmente son los que la llevan. Los laicos me han ayudado a tener el papel de director titular en un colegio. Cualquier cosa, pero con laicos, a mí me gustaría. Es un reto, sí, esto es un reto. Lo de la escucha yo creo que es importante porque después de la pandemia, cuánta gente ha quedado herida y sola. Esto es un reto. Hay que acudir a lo que nos dijo el Papa en la audiencia general. O sea, la espiritualidad hay que prolongarla en los laicos. ¿Qué importa si somos 2, una o ninguna provincia? Lo importante ahora es dirigirnos hacia los laicos y trabajar con ellos. Y caminar, como se dice tanto, ¿no? Se ha abierto este proceso de sinodalidad que no lo entiende mucha gente, pero que al final yo creo que se entiende si abajamos un poco nuestros conceptos y aprendemos unos de otros. Cercanos a los sacerdotes y cercanos al pueblo de Dios. Yo creo que ese es el mayor desafío. Ahora hay una visita pastoral, visitar las parroquias, escuchar al sacerdote, escuchar a la gente, un poco estar ahí, ¿no? Saber lo que cuesta el kilo de tortilla, saber qué dificultades tiene la gente en la Ciudad de México, que son muchas, ¿no? De inseguridad, de vivienda, de sueldos, salarios dignos. Pues todo eso, empaparme, escuchar y empaparme un poco de todo eso.
Pues mira, con oración, también te digo que voy a vivir en una comunidad de obispos auxiliares, entonces esto ya es diferente, porque vamos a vivir, los obispos auxiliares ahora en México viven en un lugar, en un edificio juntos, entonces como que no es como con otros obispos que van a un lugar solos y ahí te quedas, ¿no? Aquí se vive en comunidad. Y sí que cambian ciertas costumbres que nosotros tenemos, sí, claro. Y yo en este momento estoy con la oración y también dejándome asesorar por otros que han hecho este paso y que pues tienen experiencia, ¿no? Es complejo porque si vives en comunidad, vives en otros niveles y tus hermanos pues están ahí, pero ya son ritmos diferentes. Es tan complejo, es decir, el narcotráfico no son dos personas que tienen dinero y distribuyen droga. Es que ahí está coludido toda una red que son protagonistas y actores primarios de una sociedad que está en estos momentos convulsiva, porque hay atentados, hay muertos. Entonces es muy complejo esto, estar con el pueblo. Los obispos están en los lugares donde están y hay sacerdotes que cuando pues muere una víctima del narcotráfico está ahí consolando, ¿no? Administrando sacramentos. Entonces creo que esa es la parte que está haciendo la Iglesia. Primero estando presente. Es un tema complejo, el tema de la paz, que vemos que en algunos países latinoamericanos se quiere lograr, pero no se puede. Hay un paso para adelante y un paso para atrás, pero bueno, pues es primero estar presente. Yo creo que la solución que daba el antiguo nuncio de México, Monseñor Coppola, era muy bueno, ¿no? Allí donde hay muertos, realizar una misa. Realizar una misa y pedir por la paz en la misa. Bueno, pues quisiera saludar a todos los que están siguiendo esta entrevista, a todos los que siguen la página web de la provincia y pedirles en primer lugar pues oración para este nuevo cargo, nuevo desempeño y responsabilidad y pues seguimos siendo hermanos, eso es lo primero, ¿no? Y segundo, pues agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Creo que hay mucho que dar a la Iglesia desde los ámbitos donde nos encontramos. Así que no perder la esperanza, cada dificultad es una oportunidad de crecimiento. Lo dicho, como dice el Papa Francisco, que creo que está muy bien dicho, además que hay que rezar por él, también recen por un servidor. Y nos encontramos en cada Eucaristía.